Hola, buenas tardes a todas y a todos, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos en este acto de cierre de campaña en Castellón. Seré muy breve porque el protagonismo tiene que ser para los músicos, que de forma desinteresada, tengo que decir, nos acompañan para poner sus voces y sus melodías en apoyo de otro modelo a una Europa social de la ciudadanía de la gente. Gracias desde dentro a Nubero, Estroza, Atlanti y Pablo Elías, porque para cambiar las cosas es necesario todo el apoyo, aunque parezca increíble, no siempre es fácil que la gente se implique. Hoy los protagonistas son ellos y la propuesta de Izquierda Unida de la que hablarán 4 personas de las que me enorgullezco de compartir sus ideales. Laura González, la que durante años fue una auténtica voz de Asturias en Bruselas. Gaspar Llamazares, nuestro diputado en Madrid, nuestro coordinador general, Manuel González Orbiz, que en Castellón juega en casa, y a nuestra candidata Ángela Ballina, que de ser alcaldesa de todos los castelloneses pasará a ser la eurodiputada de Asturias, para recuperar esa voz que en la última década escuchamos en el Parlamento Europeo. Poco más, amigos y amigas, que el domingo tenemos que ir a votar, pero tenemos que hacerlo ver a la gente, a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra familia, que las elecciones de pasado mañana son mucho más de lo que nos han querido hacer creer los partidos del bipartidismo. El domingo lo dice nuestro candidato a presidir la Comisión Europea, Alexis Tsipras. Nos jugamos la vida. Con todos vosotros, Laura González. Bueno, buenas tardes a todos y a todes. Yo estoy encantada de estar aquí. Estábamos diciendo que, bueno, yo no nací en Castellón, pero estos otros vivieron en Castellón muchos años, ¿oíste? Gaspar, todos ellos, o sea que estamos en casa, como se ve. Yo voy a ser muy breve, porque estoy completamente convencida que no es necesario soltar muchos de los discursos que se soltaron en esta campaña tan patética que acabamos hoy. Discursos que hablaban de todo menos de lo que tenían que hablar, que era de Europa. Hay una leyenda urbana que dice que el Parlamento Europeo es un cementerio de elefantes y que allí se va a vivir bien. Bueno, yo quiero desengañar a Ángela. Aparte de que ella de elefante parece que no tiene nada, hay un candidato que sí parece que lleva un elefante que entra igual con una cacharrería y lo destroza todo y que todos recordamos que lleva, porque vamos a mencionarlo, ¿no? No tenemos que hablar de él. Y dicen que lleva un sitio donde se va a vivir bien. Yo puedo aseguraros que no vamos a vivir nada bien. Acabamos de encargar a Ángela y a los compañeros que la van a acompañar en la legislatura un trabajo ingente para los próximos años. Creo que fuimos los únicos que hablamos de Europa, de los problemas que nos afectan y de las leyes y directivas y sobre todo de la política neoliberal que viene de Europa. Y hablamos de Europa hablando de cosas concretas. Mirad, cuando yo llegué había en una comisión, y esto hace muchos años, madre mía, 22, en el año 93, había en una comisión un proyecto de constitución que no salió adelante, porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo en que un proyecto de constitución real, el que nosotros queremos, debe recoger los derechos de la gente y el estado de bienestar de Europa, que es una seña de identidad de Europa. Y en aquel momento, con 15 países, había un presupuesto del 1% del Producto Interior Bruto. Hoy, con 28 países, hay un presupuesto del 1% del Producto Interior Bruto. ¿Y nosotros por qué decimos que aumenta ese presupuesto? Porque con el 1% no hacemos nada. No seremos capaces de plantear, como planteó en todos lados Izquierda Unida, un plan de empleo para los jóvenes, que se están perdiendo una generación de jóvenes sin empleo, sin poder cotizar, sin poder trabajar y sin poder vivir con dignidad, un plan de empleo que no sean esos ridículos 6.000 millones que tanto presume Cañete y Rajoy de que van a traer a España. Un plan contra la pobreza, con una renta, como aquí aprobamos esa seguridad social, exactamente igual para todos los europeos, para que puedan vivir con dignidad. Desde siempre defendimos allí, fuera a los paraísos fiscales, y saber que uno de los candidatos, el señor Juncker, fue presidente de Luxemburgo durante muchos años, es decir, un paraíso fiscal, no nos engañemos. Entonces,
qué es lo que va a defender él si llega a gobernar Europa desde la Comisión Europea. La tasa Tobin tuve el privilegio de discutirla por primera vez en el Parlamento Europeo. Pero era una tasa Tobin de verdad, ¿eh? Tobin de verdad, no esta tasa Tobin Light que acaben de aprobar, que nada más que quieren grabar no sé qué cosas, no sé qué acciones, pero que no es realmente la tasa Tobin que nosotros decíamos defender, la que grava las transacciones financieras y el paso por todas las fronteras de todos los capitales especulativos que no producen riqueza, que no producen empleo, y que sería muy bueno que los miles de millones que se pueden sacar de esa tasa Tobin vinieran para, por lo menos, ayudar sobre todo a los países del sur. Y bajo bambalinas está discutiéndose un tratado Europa-Estados Unidos. Vigilancia exhaustiva a ese tratado, porque puede ocurrir que ese tratado vuelva a querer vulnerar los derechos de los trabajadores de Europa, homologándolos a la falta de derechos de los Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros también pedimos un referéndum para ello. Y nosotros defendemos la paz, pero la paz de verdad. Y defendemos también que todo esto que os estoy diciendo y que os estuvimos diciendo en toda la campaña, podemos garantizar que lo vamos a proponer y defender. Y os lo digo yo, que estuve allí 10 años, en un grupo plural, que en aquel momento era de 12 países y hoy es de 21 países, que pudo tener en su seno representantes de un gobierno que es el Partido Comunista de Chipre, y que ahora va a tener representantes de Syriza, ese partido griego que es hoy una esperanza para nosotros porque va a ganar las elecciones en Grecia. Y vamos a ser un grupo combativo, siempre lo fuimos, nunca dejamos de combatir por lo que decíamos defender. Y vamos a evitar que vienen Europa de agujeros con el dichoso fracking ese, que ya sabéis que en Estados Unidos está destrozando las ganaderías y la salud de la gente. Y quieren que aquí también hundamos nuestro subsuelo, nuestras aguas subterráneas. ¿Y por qué tenemos que ir a votar? Y ya termino, porque no necesitamos hablar una hora para explicar a la gente lo que vamos a defender, porque coherentemente lo defendimos siempre, siempre. Yo estoy muy preocupada, y lo dije ayer cuando me preguntaban en la TPA y cuando algunos periodistas me preguntaron. La extrema derecha avanza en Europa. Ayer votó el Reino Unido y Holanda. Al Reino Unido le dan más del 30% a la extrema derecha del Reino Unido. En Francia le dan el 30 o el 32% a Marine Le Pen, que es más lista que su padre, porque su padre es muy burro. Yo coincidí con él como eurodiputado en el Parlamento Europeo y claro, fíjate si es burro, que acaba de decir que el ébola puede que acabe con la inmigración y no vengan los inmigrantes aquí. Hay que ser burro, porque eso ya no es ser extrema derecha ni nazi, y es ser burro además. Pues en Holanda parece que, según los sondeos que hicieron, que los resultados no los vamos a saber hasta el domingo, no sacó la extrema derecha tanto como pensaba. Pero es que en Grecia, la aurora dorada esta, porque además tienen unos nombres increíbles, el de Holanda llamas el Partido de la Libertad, es la leche. Pues en Grecia, la aurora dorada sacó ahora en las municipales y autonómicas, que parece que ganamos nosotros, aunque en la segunda vuelta, nuestros amigos de Syriza, sacó cerca del 17%. Y a mí me preocupa mucho porque el responsable del Partido de la Libertad de Holanda decía ayer que hay que acabar con el monstruo desde dentro. ¿Y quién es el monstruo para ellos? Europa, nuestro campo de juego, nuestro campo de exigencia de libertades y de paz. Y por lo tanto puede haber en el próximo Parlamento Europeo un grupo fuertísimo de la extrema derecha. Por eso es completamente imprescindible que no estén solo los tibios, Partido Socialista, Partido Popular, Partido Liberal, ya sabemos lo que hacen, ya sabemos lo que quieren, que haya un grupo de izquierda unitaria europea que batalle, que combata en la institución y en la calle, porque estamos convencidos que sí se puede conseguir cambiar a una Europa que es la que soñamos siempre. Muchas gracias.
voy a empezar mientras estoy haciendo los preparativos para hablar un poco de la canción que voy a hacer, porque resulta que hace un par de semanas díjome aquí que, oye Elías, ¿cómo no tocas con alguno de tus tropecientos grupos? Y le dije yo, es que estamos en exámenes y demás, y bueno, toqué un par de canciones. Y dije yo, puf, ¿y qué toco ahora? Y digo, bueno, a ver, yo Izquierda Unida, voy a hacer algo, ¿sabes? Que sea sobre algo actual. Y digo, ¿y de qué hago? Entonces prendí el telediario y, claro, salióme esto. Y esta canción se llama Ni del A ni del B. Y abro los ojos cada mañana pensando que mejor me quedo en la cama. Soy un delincuente, soy un antisistema, porque me queda una asignatura de la beca. Si es que ya no cobro ni del A ni del B, a ver qué me para ahora los pies. Y menos mal que tengo a la baja en la escuela. Quizá y todavía le den de comer. Y fui al doctor a que me curara las voces de mi cabeza. Y me dijo, no se preocupe, a poquín esto va sin receta. Si es que ya no cobro ni del A ni del B, a ver qué me para ahora los pies. Igual saltó la valla hacia el lado contrario, pero es que tengo miedo quedarme enganchado. Si esta es una historia como la de otro cualquiera, así que me pregunto, coño, ¿tú a qué esperas? Si es que ya no cobro ni del A ni del B, a ver qué me para ahora los pies. Si es que ya no cobro ni del A ni del B, si es que ya no cobro ni del A ni del B, si es que ya no cobro ni del A ni del B, a ver qué me para ahora los pies. Muchas gracias. Y bueno, no voy a tocar más. La verdad es que sois el público más difícil al que me he enfrentado en mi vida, principalmente por una razón: no habéis venido a verme. Entonces, bueno, voy a acabar con una canción que para mí es lo que considero un himno roto, ¿vale? Igual la conocéis por Shrek, los fans de Leonard Cohen, los de Jeff Buckley. Y bueno, la verdad es que para mí es una canción preciosa, y como ahora estamos tan de himnos, tan de grandes ideales, de que todo es claro y todo es oscuro, pues mola una canción que tenga un montón de matices grises por el camino. Y entonces, bueno, surgió esto. Muchas gracias. Like this, the fourth, the fifth, the money for the mailers, the baffling composing, hallelujah, hallelujah,
tied you to your kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Y bueno, para el último verso, con esto me despido. Muchas gracias por venir. A ver, aquí estamos todos por una razón, así que hay que apoyar a Izquierda Unida, que tenemos que ganar. Muchas gracias a todos. No se olviden de reír. Y etcétera, etcétera para todos. Well, maybe that's a cut above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew ya. It's not a cry that you hear at night, it's not someone who is in the light, it's a call and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 Bien, a continuación, sin más, presentamos a nuestro diputado Gaspar Llamazares. Bueno, hemos llenado el valle. Gracias por estar aquí, a vosotros y vosotras. Vengo de una campaña por el país, por diversas comunidades autónomas, y creo que la presencia hoy aquí, la presencia masiva con Izquierda Unida hoy aquí, tiene un hondo significado. Hemos tenido, yo lo he visto desde fuera, una campaña complicada, difícil, pero una organización que es capaz de movilizarse como esta es capaz de superar todas las dificultades. No os quepa ninguna duda. Esta campaña electoral ha sido para los partidos mayoritarios un sainete. Ha empezado el señor Cañete con su libertad para intervenir, mostrando el pelo de la dehesa machista, y solamente ha rectificado cuando ha visto que se ponía en peligro lo único que le importa. Cañete es un candidato a palos. Lo único que le importa es ser comisario europeo. ¿Y qué decir de la candidatura del Partido Socialista, que termina en el último periodo con el primer ministro Valls, que destaco por tres cosas? Por haber propuesto eliminar el término socialista del Partido Socialista francés, por haber expulsado de su país a una niña gitana, mostrando la mano dura del partido del gobierno, y por la política de recortes que ha puesto en marcha como primera medida de su ministerio. Una política de recortes que parece ser es de austeridad inteligente, porque lo de la derecha es austeridad torpe. Austeridad inteligente o austeridad torpe es austeridad, es recorte, es repago y es privatización, y da igual quien la haga, es austeridad. Pero esta campaña no es un sainete. La situación de Europa es una situación trágica. En otras ocasiones, en campaña electoral, cuando discutíamos de Europa, discutíamos de la cuota láctea, discutíamos de la PAC, discutíamos del déficit institucional europeo, pero esta campaña no se trata de eso. Esta campaña se produce en medio de la ocupación financiera de Europa. Europa está siendo ocupada por los especuladores y por las finanzas, por el 1% de la población europea que intenta pasarle factura a la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Y esa factura significa una factura social y una factura democrática. La factura social es acabar con los derechos conquistados por nuestros abuelos y por nuestros padres, con la sanidad pública, con la educación, con las pensiones, con los servicios sociales. Y la factura democrática es no el déficit democrático, sino que gobierne esto sea la troika, es decir, el Estado Mayor de los ocupantes, el Estado Mayor de unos ocupantes que no van al paso de la oca, que no tienen armas ni disparan, pero que utilizan la economía para sojuzgar a los pueblos. En este momento de Europa, en que está en peligro no el euro, está en peligro la división social de Europa, con la mayor desigualdad que conocemos desde la Segunda Guerra Mundial, con el mayor enfrentamiento entre el norte y el sur de Europa y con el peligro de la guerra en nuestras fronteras, en este momento de Europa no se trata de sainetes, que son obras jocosas, breves y populares. Se trata de una tragedia, y en una tragedia normalmente hay un dios, hay un héroe y hay un coro. La tragedia griega, el dios triunfa sobre los héroes y el coro mira para otro lado. Pues bien, cambiemos la tragedia griega, aliémonos el coro silencioso con los héroes de la resistencia y derrotemos a los dioses. Por primera vez en Europa derrotemos a los dioses. De eso se trata en estas elecciones europeas, de tener un grupo de partisanos en el Parlamento Europeo, un grupo crítico de la izquierda que abra sus brazos, que hable con todo el mundo y que logre cambiar Europa, porque Europa va con los europeos camino de la depresión, camino del desmontaje del Estado social, camino del autoritarismo, en el que Twitter parece una banda armada. Pues no, señor, ese camino no es el nuestro. Hay que cambiar la dirección de Europa y para eso los partisanos y sus aliados tienen que lograr una presencia en el Parlamento Europeo importante. Ángela es imprescindible en esa presencia, porque a Asturias cambiar Europa le va la vida a la minería, le va la vida a la industria y le va la vida también a nuestro territorio y a nuestro medio ambiente. Por eso esta tragedia debe cambiar de libreto. Los héroes deben aliarse con el coro y el coro no debe mirar para otro lado. En estas elecciones no vale la abstención. La abstención en estas elecciones será interpretada como masoquismo. Habéis tenido una dosis, queréis más dosis de recortes y de privatizaciones. Como no somos masoquistas, tampoco sádicos, vamos a tener un fuerte grupo parlamentario en el Parlamento Europeo. Por los trabajadores, por los ciudadanos y por Asturias. Muchas gracias.
Muchas gracias, estamos contentos de haber sido invitados a esta fiesta y vamos a terminar con unas piezas de las jotas de Leitariegos y de Cangas en Arcea, para romper un poco el suelo.
Bueno, y después de esta soberbia actuación de Atlantic, voy a dar paso al coordinador de Izquierda Unida de Asturias, Manuel González Orbiz. Tengo la mala costumbre que siempre que estoy en Castellón emocioname. Pero quiero dedicar estas primeras palabras a todos vosotros, a la mayoría de vosotros y vosotras, a la militancia de Izquierda Unida, que es capaz de estar en las instituciones, de presidir una corporación, de desarrollar funciones institucionales, pero sobre todo es capaz de dar la batalla en la calle, de pegar esos carteles que veis por ahí, de subirse a los faroles, de batallar en las movilizaciones, en los piquetes. Somos una militancia especial, somos gente normal, honesta y honrada. Y para todos vosotros un fuerte aplauso. Y digo esto porque tenemos que tener el orgullo de ser de Izquierda Unida. Tenemos el orgullo de ser de Izquierda Unida. Mirad, este domingo, el 25, tenemos la posibilidad de poner rumbo a la esperanza y el cambio. Y lo vamos a poner con el apoyo de la gente consciente, lo vamos a poner con el apoyo de la gente comprometida, también con el apoyo de la gente que sufre, que nos está mirando en estos momentos, y también, ¿por qué no?, con la gente que teme. Hoy la gente tiene mucho miedo y el miedo lo podemos parar con el voto, porque tenemos un arma, como decía el poeta, cargada de futuro, y el arma que tenemos cargada de futuro en estos momentos, los más débiles, es nuestro voto, es el voto a Izquierda Unida. El único voto que, como decía Tsipras, puede cambiar tu vida, puede cambiar nuestra vida, puede cambiar la vida de todos los ciudadanos europeos y, como somos solidarios, pues de la vida de todo el mundo. Porque basta ya de crisis, basta ya de utilizar la crisis como excusa, basta ya de ampararse en esta estafa que es la crisis, basta de paro, de precariedad, basta de corrupción, basta de mentiras que nos cuentan y nos vuelven a contar el Partido Socialista y el Partido Popular, que espero no estemos dispuestos a creer, porque hay una salida, y en contra de lo que nos dicen, la única salida que tenemos es la política. La única salida que hay en este momento es la política, no debemos denostar la política, es nuestra soberanía, es nuestro voto. Porque basta ya también de golpes de Estado. Todos los viernes con decreto nos dan golpes de Estado, no voy a dar cifras, pero que nos dan más paro, menos servicios públicos, menos derechos sociales, más privatizaciones, que son más mercado y menos Estado, más ricos, que cada día son más ricos, y más pobres, que cada día son más y más pobres. Ellos, el poder, el capital, no necesitan la democracia, nosotros, tú sí. La democracia es la guardaespaldas de nuestros derechos, es nuestro guardaespaldas de nuestro paz, de nuestro pan, de nuestra paz, de nuestro trabajo y de nuestro techo, como decíamos el 22M. Y parafraseando a Gaspar, evitemos el rapto de Europa, el rapto que tiene hecho el capital, el poder. La Europa es nuestra, es de la ciudadanía, el concepto del modelo de la vieja Europa. Y que Izquierda Unida es el voto de tu vida, decía Tsipras, decía yo antes. Y tenemos que transfundir muchos votos a Izquierda Unida, y en Europa la izquierda plural europea, la izquierda, al grupo de la izquierda unitaria. Porque entre vosotros, nosotros, antes hacía una apelación a los militantes, pero ahora hago una apelación a todos los que miráis hacia Izquierda Unida. Con Izquierda Unida, pues es el único voto que es un voto de lucha, de emancipación, es el voto de tu vida. Porque cuando había un despido, la gente de Izquierda Unida estaba allí, porque cuando mandaban a alguien al paro, la gente de Izquierda Unida estaba allí, defendiendo y planteando. Cuando reclamábamos prestaciones, también la gente de Izquierda Unida estaba allí. Cuando nos congelaban o congelaban las pensiones, también la gente de Izquierda Unida allí. Cuando se atacaban las becas a los estudiantes, también Izquierda Unida estaba allí. Cuando os obligaban a parir, os quieren obligar a parir, Izquierda Unida también estaba allí. En trenes y en movilizaciones. Cuando a los jóvenes los echan del país y a 400.000 personas las sacan de la lista de población activa por desesperación, que salen por desesperación, Izquierda Unida estaba ahí. Cuando gritamos contra el hambre y la pobreza, Izquierda Unida también estaba ahí. Cuando nos retiraban la dependencia, Izquierda Unida estaba ahí. Cuando se planteaba el repago de medicamentos, Izquierda Unida también estaba ahí. Y cuando algunos y algunas se veían obligadas a cerrar su tienda, sus negocios y pasar por una situación extremadamente difícil, también Izquierda Unida estaba ahí. Estaba ahí denunciando la estafa y luchando por tu dignidad. Porque Izquierda Unida es el voto, reitero, el voto de tu vida.
y si nos queréis pedir algo más también lo vamos a hacer, porque Izquierda Unida es una fuerza comprometida con todos vosotros y vosotras y tenemos capacidad para escuchar y para hacer las cosas que nos demandéis. Y nosotros, si decíamos un eslogan de estos días, si nosotros votamos, ellos se van, yo digo, para que no haya duda, si nosotros votamos y votamos a Izquierda Unida, que es la única fuerza de la izquierda que tiene un programa alternativo y transformador, que tiene organización y que tiene referentes en Europa, ellos se van, pero no se van porque los echamos y a ellos les ponemos nombres, son el Partido Socialista y el Partido Popular. Porque les hemos hecho 6 preguntas que no han contestado y yo me voy a rogar la respuesta en su nombre. No van a modificar el artículo 135 de la Constitución porque es la base de todas sus políticas. No derogarán las reformas laborales porque es la base, también forma parte de sus políticas. No harán una auditoría de la deuda y seguiremos pagando los 36.900 millones de deuda. No van a retirar los pensionazos porque precisamente están haciendo transferencias de rentas de los más débiles a ese 1% del que hablaba Gaspar. No van a cambiar el funcionamiento del Banco Central Europeo porque lo que les interesa es dar ganancias a los bancos y no a los estados y los ciudadanos. No combatirán el fraude fiscal porque el fraude fiscal y la evasión fiscal son ellos mismos, forma parte de entender su vida, la forma de entender la política. Ellos no lo harán, pero nosotros sí lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer nosotros y nosotras, vosotros y nosotros, votando a Izquierda Unida, y así los echaremos, porque así es la única forma de derrotar a la derecha y también de derrotar a las políticas de la derecha y a las gentes que desde las siglas de izquierdas se solicitan vuestro voto para luego defraudaros una vez más. Muchas gracias. Bueno, ahora toca a mí daros la lata un poco. Tengo que pedimos disculpes porque teníamos preparado el tinglao para ser 5, pero debido a que tuvieron un problema mecánico de coche, vamos a quedar en 3. Pero vamos a salir al antra igual con el varal. Y lo que voy a hacer yo a esos dos y un ere. Es decir, un expediente de arraspiada. Vamos a echar valor al toro, nunca actuamos una formación como estamos ahora 3, y claro, no sé si nos pegaréis, pero en fin, para eso nos llamamos estroza, porque vamos a hacer una perfecta y una auténtica estroza. Vamos a dedicar esta a todos esos chavales, a todos esos chavales que van, mejor dicho, que ya no van a la cola al paro. ¿Para qué? ¿Para qué vas allí? ¿Para hacer bulto? Esto es como cuando faes un guaje de mala manera que dices, este está fecho en un castañero. Y una versión de un tema de los Eagles que se llama precisamente así, Tequila de Castañero. A ver, guajes, ponéis unos piles, ¿eh? De castañero, otro día nacer sin trabajar, igual que ayer, canta la cola al paro, no vas a llevar total pa' qué. Con los días al caer el sol, crees que tu suerte va a cambiar, pienses que va a cambiar. Ya perdiste la esperanza, ya no sabes nada que recurrir. La autoestima entre los pies y es correr.
Vamos a agarrar la maquinaria de facer roído. Por que non faz roído? Daos cuenta, cuando se tuerce todo, tuerces, hasta gana el PP en las elecciones, ¿eh? No. Pero tú sabes algo. Aquí se nota que hay calor. Bueno, ya que apareció un espontáneo, que seguramente va a hacerlo bastante mejor que yo, hoy tocamos un blues. En principio podía llamarse el blues de los toquetes, que se llama, y podía ser el blues pa' Cañete. Porque por aquello de que rima muy bien zoquete y cañete, pues, bueno, nunca se sabe. Igual que hay un hombre que fue el primero que aportó a la sociedad española que comer yogures podres y era sano. Pues dice así: de zoquetes y de imbéciles, de eso sí que hay bastante, de los que van de listillo, los que van de pedao, los que siempre han presumido de ser más afortunados. No me cuentes más tu vida, porque no me interesa cuánto ganas, cuánto tienes, y tu puesto la presa, y está claro que no tienes. Chaval, tú no tienes vuela. Hay un blues para zoquetes, para idiotas de verdad, para esos que presumen de ser más que los demás. Hay un blues para zoquetes, para idiotas de verdad, para esos mequetrefes que resuman vanidad. De cañetes y de imbéciles, de eso está lleno el mundo, que me toca soportarlo como por obligación. Pero hay blues para zoquetes, ya lo dice la canción. Hay un blues para
Y ahora vamos a dedicar esta canción a un señor que hacía pareja también con Cañete, con un xugo encima, porque los dos traen una chaqueta del tamaño de un sábano de cargar la pasión. Los dos son aficionados a zampar cosas. Y este señor último, que es Cañete, no quiero meter en Cañete, este señor último dijo en su día que eso de que la juventud asturiana marchaba a buscarse el cocido al extranjero y era una leyenda urbana. Pues curiosamente salió este tema que se titula así, Leyenda Urbana, y voy a dedicarlo a todos esos que tenéis fillos, primos, parientes, sobrinos y demás familia trabajando allá en casa de Dios, porque aquí no hay manera. Leyenda Urbana. Muchas gracias. Faltaban un par de ellos, así que vinimos con un cacho peor de lo que esperábamos. Gracias, Milton, por acudir al rescate. Compañeros,
Bien, ahora vamos a presentar a una mujer que es la alcaldesa de Castrillón y futura eurodiputada, Ángela Ballina de la Novada. Buenas tardes. Me siento como en casa. La verdad es que Estroza me lo dejó ya complicado, porque poco más se puede decir, además de una manera tan alegre, y de verdad que a mí se me ponía la piel de gallina, porque yo sí soy madre de leyenda urbana y sí la oigo decir, algún día podré volver. Pero mucho tienen que cambiar las cosas. Mucho tienen que cambiar las cosas para que todos esos jóvenes que se nos han ido puedan volver y puedan volver a casa con un trabajo, a tener una vivienda y a tener una vida digna. Mucho tiene que cambiar y todo eso depende de nosotros y nosotras. Mirad, hicimos una campaña pueblo por pueblo, kilómetros y kilómetros. Recorrimos toda Asturias. Recorrimos toda Asturias para estar con la gente, para que la gente de verdad nos cuente sus problemas, para que vean también que somos exactamente igual que ellos, somos gente igual que ellos. Te cuentan, mis hijos se van a trabajar fuera, nada que yo no tenga en casa. Mi otro hijo está en paro, nada que yo no tenga en casa. Mi marido, mi mujer, está en paro, nada que no tenga en casa. Desde luego mi calle no es la calle de Soraya, donde todo, o de Montoro, donde la gente empieza a sonreír. ¿Qué calle es esa? Porque la queremos todos y todas. A todos nos gustaría vivir en una calle así, a todas también. ¿A ti no? ¿A ti te gusta sufrir? No es lo que nos cuentan, no es la sociedad que nos venden los dos partidos. Sus mensajes son falsos, sus promesas electorales son falsas, porque han tenido tiempo de demostrarlo. Y después de las urnas, las promesas se vuelven a un cajón y lo que cuentan son los hechos. Yo lo decía el otro día en un acto, las personas como los partidos políticos no somos lo que decimos que somos, somos lo que hacemos y lo que demostramos con nuestros hechos. Y el momento en el que estamos es muy importante, es decisivo. Ellos han marcado un modelo de Europa, lo han consolidado, ellos y el gran capital financiero, ese que no crea trabajo, ese que especula, que privatiza sus ganancias y que luego nos socializan a nosotros sus pérdidas, nos meten la mano en la cartera para tapar sus chapuzas y nos lo quitan de nuestra subsistencia, nos lo quitan de nuestra educación, nos lo quitan de nuestros salarios, nos lo quitan de de nuestra educación, de nuestra sanidad, de nuestra ley de dependencia, de todo aquel servicio público, de todo aquel estado de bienestar. A nosotros se nos recorta, a ellos se les mete en el bolso. Ellos han despedido, los bancos en este país, a 120.000 personas este año y ya están ganando miles de millones. ¿Dónde están? ¿En qué nos repercuten? Quizás en esos paraísos fiscales. Porque esas empresas del IBEX 35 tienen sus filiales en Luxemburgo, por ejemplo. Esos que después dicen que son los patriotas. ¿Será porque les gustan los toros? ¿Será por eso?
Empezó la campaña y vimos una reunión del señor Rajoy en la Moncloa, precisamente con ese grupo del IBEX 35. Hubo dos en muy poco tiempo. Ahí es donde, verdad, se marca la política y donde los políticos son sumisos, los de los dos partidos, a ese gran capital. Además, paisanos, a que no visteis una mujer entre ellos. Ahí es donde se marca la política y se decide la política que estos dos partidos siempre están dispuestos a llevar a cabo. Tenemos que elegir, como decía Tsipras, casi en estas elecciones no vamos a votar por partidos, vamos a votar por nuestra propia subsistencia. Tenemos que elegir entre la realidad que tenemos y la que va a continuar el sistema así, de que no aprovechemos esta oportunidad, o cambiarlo con nuestros votos. Es de las pocas armas que nos ha dejado esta democracia. Yo estoy cansada de revolucionarios de Facebook y de Twitter, nada más. Está muy bien, pero hay que movilizarse. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener que volver a salir a la calle a conquistar derechos que ya habían conquistado nuestros padres? ¿Quién nos lo iba a decir? Es de recibo escuchar ayer al presidente de la COE parecerle poco lo que se ha hecho con esta reforma laboral y pedirnos que hay que seguir bajando los salarios, que no debe de haber jueces por el medio cuando se despida a los trabajadores, que si no, despido libre, completo ya, y que los trabajadores además renuncien a derechos laborales para que así contraten a sus hijos. No quieren trabajadores, quieren esclavos. Eso es lo que quieren, esclavos. Igual que quieren a las mujeres en casa y con la pata quebrada. Igualito. Nos reducen la ley de dependencia, la mujer a casa a cuidar a los familiares. Nos reducen en guarderías. No se puede conciliar la vida familiar y la poca laboral que hay. Hoy decía una concejala de igualdad de un municipio de Madrid, de igualdad, ¿os imagináis? Decía, yo defiendo la igualdad, pero hay que ser realista. Es verdad que las mujeres dan a luz y luego se dan de baja. ¿Pero en qué mundo vivimos? ¿Pero en qué mundo vivimos? ¿Queremos volver a esa sociedad? ¿O queremos cambiarlo y avanzar? Y no me vale el decir, yo no voto, todos son iguales. No somos iguales. No todos los calvos son iguales. No todos los políticos somos iguales. ¿De verdad? Claro que sí, es verdad. Mira, ese es el discurso. Los políticos y los partidos son todos iguales. Por lo tanto, dejarme gobernar a mí. Hay mucha gente que dice, no, si nos abstenemos, una inmensa mayoría, aquí va a haber una revolución social después. En las anteriores europeas hubo una abstención del 54%. ¿Y qué pasó? Pues que todo siguió igual. Siguieron gobernando las dos fuerzas que crearon este modelo, la socialdemocracia, los conservadores, y el chollo para ellos continúa. No es verdad. Hay que ir a votar. Y hay que ir a votar a partidos que no sean estos dos. Estos dos los hemos probado de sobra. Y tenemos lo que tenemos. 400.000 desahucios desde el año 2007. 6 millones de personas en paro. No seguimos porque la realidad la conocemos vosotros y nosotros. Y eso es
lo que tenemos y lo que tenemos que cambiar. Y ese discurso de que los políticos son iguales, no ir a votar, de que los sindicatos sobran, de que lo único que trae, y lo estamos viendo y no aprendemos de la historia, es el fascismo, otra vez. Lo comentaba Laura antes, amanecer dorado, en Holanda, en todos los sitios vuelve a aparecer. Ayer el señor Le Pen dijo que el ébola, con el ébola se solucionaba el problema de la inmigración en 3 meses. ¿Dais crédito a esto? ¿Vamos a permitir esto en una Europa del siglo XXI? No era una Europa como nos la vendieron, aquella socialdemocracia de Olof Palme. ¿Qué tendrá que ver con esta? Que le sobran todas las siglas ya. Era un espacio de bienestar, de democracia, de libertad, de Estado social para toda la ciudadanía. Y sobre todo, nosotros lo creímos, nosotros, los países del sur, lo creyeron en Grecia, lo creyeron en Portugal, lo creímos en España. ¿Por qué? Porque teníamos ansia de libertad y de derechos, porque acabábamos de salir los 3 de una dictadura. Nada de lo que nos vendieron es lo que nos construyeron. Pero la culpa la tenemos nosotros y nosotras por consentirlo, por creernos un mensaje. Y yo apelo a todas esas personas que de verdad tienen una mentalidad de izquierdas, tienen una ideología de izquierdas, no pueden seguir entregando su voto a partidos que luego les traicionan para hacer políticas de derechas. Hay que tener más fidelidad a la ideología, a lo que pensamos, que a las siglas. Mirad, a estas alturas la campaña termina. Nuestro objetivo es que no os quedéis en casa, que podemos cambiarlo, que tenemos que elegir qué Europa queremos. Y es decisivo en este momento, en estas elecciones. ¿Cómo puede decir la señora Merkel antes de ayer que va a haber un pacto para formar lo que es el gobierno de la Unión Europea, para formar la Comisión Europea y repartirse los comisarios que vienen a ser los ministros, sin haberse abierto las urnas, sin haber llegado el domingo? Hasta su candidato a presidirlo tuvo que salir a la palestra a decir que, hombre, esperaba que se abrieran las urnas y se respetara la voluntad de la ciudadanía. Pero ahí es donde los veis, donde los conocemos. No les importamos, tienen otros negocios. Yo, antes de terminar, me gustaría agradecer a los músicos que hoy nos acompañan su colaboración, porque ese colectivo de la cultura es uno de los que ha sufrido con estas políticas, porque cuando no pueden acabar con la cultura o controlarla, lo que hacen es subirle los impuestos y subirle el IVA. Rajoy no se acuerda de las chuches de la niña, ya no se acuerda. Y acabarán absolutamente con todo si los dejamos, con todo, pensando. Nosotros y nosotras tenemos que pelear por nuestra subsistencia, por una vida digna, por una vida con trabajo, pero con un trabajo y un salario acorde con él. No esa nueva figura de trabajadores y trabajadoras pobres, con salarios de 500, de 600 euros. No, eso no es lo que Izquierda Unida propone. Mirad, Visconti, ¿visteis la película del gato pardo? Pues decía una frase
que decía cuidado con los pactos de Estado, que era lo que oponía Felipe González el otro día y también lo propuso Cañete, etcétera, porque los pactos de Estado son aquellos en los que se cambia todo para que todo siga igual. Tenemos que ir a votar el día 25. Tenemos que utilizar el poder que nos queda y tenemos que hacerlo a Izquierda Unida. Porque Izquierda Unida siempre está al lado del ciudadano, porque somos igual que ellos, con los mismos problemas. No somos el grupo de la banca, no tenemos sobresueldos, no tenemos donaciones de empresas que van a cajas B, ni tenemos cuentas en Suiza. No, todo lo contrario. Izquierda Unida es una posibilidad, una esperanza, un deseo y, francamente, una necesidad. O el poder de la gente o el poder de los mercados. Nosotros decidimos. Hola. La verdad es que yo pensaba que me iba a pasar hoy lo mismo que hace 34 años. Hace 34 años, creo que fue en el año 1980, en la fiesta del Partido Comunista en la Casa de Campo, Madrid, pues Carlos Tena tuvo que anunciar que faltaba una persona en el escenario y la persona que faltaba era Manolo. Y estaba haciendo tres cosas más importantes en aquel momento para él. Hace un cacho empecé a buscarlo, no lo encontraba por ningún lado y dije yo, coño, en aquellas fiestas había 200.000 personas y toda la gente gritaba Manolo, Manolo, Manolo. Aquí somos menos y no, estaba a mi izquierda, estaba a la otra parte del escenario. De aquella estaba comprando libros, lo que pasa es que aquella era tan grande, que aquella estaba comprando libros. Y ahora estaba escuchando a los señores de los mitines. Pues bueno, dijimos que Noguero volvía en el año 2014, después de unos años de silencio, más o menos. Y qué mejor sitio que para empezar el 2014 que en un acto de Izquierda Unida. Aquí estamos. Hay una luz en Asturias que alumbra España entera y es que aquí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Bravo asturianos, que está nuestro destino en vuestras manos. Cuando lleva vine preso a la cárcel de Llaviana,
dentro del Señor sue, augas meu fío del alma. Mire, Señor sue, teo quilo contar, yo teo una tierruca y quise la semana. En la huerta que yo teo, puse a semar bien feo. Y una veta de carbón, el barrio se veía viejo. Yo semé les patates y dejo el carbón, y vi que la tierruca daba de producción. Veo una moza en riba les bories, como una de vaques que fan cabanar. Mucho yechi, les vaques, da mucho yechi, pienso y los que Señor sube. Sáqueme usted de este apuro, arregle la explotación. Tendrá usted yechi de xuro, nunca le falta y carbón. Nunca apure su acu, veré qué facer. Un descazas de yechi, del otro ya te falaré. Una moza en riba les bories, como una de vaques que fan cabanar. Da mucho yechi, les vaques, da mucho yechi, pienso y los que Señor sue. De una moza en riba les bories, como una de vaques que fan cabanar. Da mucho yechi, les vaques, da mucho yechi, pienso y los Señor sue. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño recuerdo a aquellos cantares que cantábamos al principio, que hablaban de solidaridad y que hablaban del mundo del trabajo. Y concretamente, el chamicero habla del campo, de esa economía mixta que siempre existió en esta tierra nuestra, y también habla un poco del chamizo, ¿no? Esperemos que no nos cierren los chamizos, porque ya queden pocos, que nos los dejen más allá del año 2022 y que el campo de Asturias vuelva a florecer. Yo, evidentemente, no me dedico a la política, pues, dedicámonos a comunicar, a cantar, a contar cosas en los escenarios, pero tengo un profundo respeto a los profesionales de la política y fundamentalmente a los profesionales de la política de la izquierda unida. Aunque sé que la Izquierda Unida pues, tiene muchas familias, una familia muy numerosa, yo, como en mi vida personal, y algunos de los que me acompañan por el mundo, somos promiscuos, creo que, a pesar de esa promiscuidad ideológica, pues había un dicho, y Benigno del Milo Coto está por ahí, que recordábamos siempre, hace muchos años, que decía que libertad de discusión y unidad en acción. Centralismo democrático. Y quiero hacer una pequeña puntualización. Al margen de eso, que además de verdad que creo que los que estamos aquí lo compartimos, y ellos seguro que también, porque están ahí sentados, lógicamente, pues no pueden estar muy enfadados. Que quería decir que la primera vez que soy consciente de que hay que votar
en les europees, y este año por una razón fundamental. Porque yo iba protestando, junto con un montón de gente y de sectores sociales en este país, por la ley electoral que tenemos, con la ley de ON, etcétera, etcétera, ¿no? Un voto de un asturiano, evidentemente, no vale lo mismo que de un catalán en las elecciones generales, ni las autonómicas, ni las municipales. Me parece que no vale lo mismo que de un catalán, que de un vasco y que de un gallego. Con todo respeto, por supuesto, a las diferentes comunidades autónomas y sus derechos adquiridos que tienen ellos, que nosotros no tenemos. Un voto mío vale menos, un voto de un asturiano en esas elecciones vale menos, pero en las elecciones europeas invito además a los políticos a que sigan insistiendo y sigan luchando para modificar esa ley electoral a nivel de España y del resto, porque en las elecciones europeas, si no me equivoco, y por favor que me corrijan, un voto de un ser humano aquí en Almería, en Guadalajara, en Gerona o en Huelva, un voto, un ser humano. Vale. Y hablando de unidad, creo que Juanín era el símbolo de aquella unidad. Que prove quedó el río Huerna, que prove el so valle verde, si vida dieron sus aguas, muerte dieron esos rieyes. No maldigo yo el tonome, río que Núñez inocente. Solo quiero que tú sepas que Asturias ya no te debe. Solo quiero que tú sepas que Asturias ya no te debe. Si distinguiuza un nome, Alboraes llampistero, mal y pagaste el oficio con la tarde de xinero. El que quiera una campana juntando los mugores y habrá de libertades desde dentro las prisiones y habrá de libertades desde dentro las prisiones. Volverá su aliento voz, siempre altayud solidario, obrero de la esperanza y del dolor unitario, obrero de la esperanza y del dolor unitario. Bueno, esa palabra que tanto me gusta decir a mí, eso de compañero da mentira, creo que llega el momento de que todos demos tira por esta tierra nuestra y en una dirección. Nos están capando por todos los lados, pero mientras que
para ciertos seres humanos existe en el diccionario la palabra solidaridad y en el lenguaje de la mina, compañero, da mentira, con nosotros no puede. No, porque nosotros sí podemos. Pero es que ya no pueden ni los de la ceja. ¿Dónde están? Es que cambiaron hasta de sitio. Los de la ceja aquella, ¿qué te acordáis? Pues sí. Yo la verdad es que siempre estoy un poco grandes. Ya me hizo falta hacer mucho así. Pero bueno, va para allá, va para allá. Cuando te apechugando fuera de la mina, lo mismo que perdiendo. Cuando sepías que doy preso, verdad y libertad la vida, como si no lo tuviere, compañero, da mentira. Cuando al aire los pulmones taracero la cabeza, semellando buen aliento, compañero, da mentira. Cuando me retire y solo sería un pensionista, igual que si trabajaré, compañero, a retirar, compañero, damos tirar. Bueno, hay que cantar que vamos a cantar de ayer tarde, y supongo que queréis ir a tomar un puente de sidra por ahí. Pero vamos a cantar un cantar que sabéis todos que forma parte de la historia de Asturias del 34, porque un nombre de mujer. Y el caso es que esta Asturias nuestra está llena de fechas históricas significativas. Tener en cuenta que el día 25 de mayo del año 1808, creo que fue, la Junta General del Principado declaró la guerra a Napoleón. Olé sus cojones. Oye, con un apunte, con Móstoles también, ¿eh?
6 años tenía, otros años no espero, que suene guisarte, sin mediano severo. Y eres una niña en la nación asturiana, subes dando a la coma con tus amigas saltaré. Llegó la abuela no chove, fuiste revolucionaria, tú ya no cogiste copa, que cogiste la metralla. Con los pedazos mineros que viento la rebanaves, sabías por los primeros, cercándome barricades. Y cuanto más encendí los rayos de la raza, este collo una piedra, brotó pierna una bala. Los ojos los comunistas quisieron ir a salvarla, valorable su vida de libertaria. No hubo quien lo aclamara, aviones de metralleta, sus cuerpos aforacados a la vera la rapaza. De ayer en los asesinos, tú como te llames baja, tú dijiste puño arriba, comunista libertaria. No acabes ni decirlo, a todos como ciclaba, del menú de invento cuerpo, y su cribo tanta mala. Ese vestir tan guapo que llevas es manches roses, guardará tu con gran fillo, toma y la boda a tu hermana. Serás de los asturianos, ese club de la socasta, ser de los mineros, su bandera proletaria. La sangre que vertieste sobre Ceramas Rosales, esta región asturiana, con los bien coyonares. A primeros de octubre, playarán en toda España, las mocedades marxistas, cosas de la libertaria, cosas de la libertaria. Al piano, Gabino Antonia. Manolo, Chuspelo, vosotros todos somos nuevos, vosotros y nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Pero como vamos a el día 26,
vamos a saber el resultado. Vamos a saber el resultado. Entonces, al margen de la reivindicación, los comunistas, o los hombres de izquierdas, también lo sabemos celebrar. Y podemos cantar canciones no solamente reivindicativas, podemos cantar canciones hasta de chigre, para festejarlo. Y teniendo en cuenta que yo nací el 26 de mayo y que cumplo 59 años, pues voy a festejarlo de puta madre. Porque espero no solamente contar con los votos que tenemos aquí, sino con la sensibilidad de la gente, que ya dejamos de ser gilipollas y tontos y que queremos construir una Asturias plural, una Europa plural y no tan dictatorial como la que nos están vendiendo. Cañete, tú y tu puta madre. Y así tenemos la agricultura que tenemos en Asturias, Soria, así tenemos la minería que tenemos en Asturias, y vamos a quedarnos con el museo de la minería del Entrevo y el que está aquí al lado. Me cago en los cojones. Pero bueno, vamos a cantar todos juntos, si os apetece, un cantar que conocemos todos. Yo invitaría a que todos cantásemos juntos Chalanelu. ¿Sabéis el Chalanelu? Venga. Pero todos somos todos. Porque voy a contaros una anécdota. En el año 1981 celebróse el Día de Asturias en Sisión. Era el Parque Inglés. Era, si no me quiero equivocar, presidente de la Junta, Agustín Antuña. Puede ser, ¿no? Vale. Y encontréme allí con el paisano, con Horacio, con mucha gente y con todos los que eran parlamentarios detrás de nosotros, y entonces a mí invitaron a cantar a Víctor Manuel y Nubero y no sé quién más, ¿no? Entonces invitaron a mí a que yo empezase a cantar el Asturias Patria Querida para cerrar el acto político y después empezar los chilvainas como nosotros, los de la farándula, ¿no? Esos que los políticos en general utilicen como clines usar y tirar. Los utilicen en la campaña electoral, y estamos aquí, después olvídense. Bueno, la verdad se ha dicho que esta amiga mía de Castellón que se olvidó. Pero bueno, hay mucha gente que se olvida, ¿no? Y entonces pongo a cantar en Asturias Patria Querida y Agustín, yo miro para atrás y joder, el que estaba cantando era yo y la gente. Pero los que estaban detrás no cantaban ni Dios. Entonces dije, oye, a ver, estaba Rafael Fernández también, me parece que en el 81, y bueno, dije, oye, que los socialistas tampoco sabéis cantarlo, porque aquel era de UCD, y el único que estaba cantando, creo que era Horacio Fernández Iguazo, o sea que aquí cantamos todos, ¿vale?
gaitar para hacer política, sino que se dedique a la medicina. En la fonte, la cadona, hay una niña cantando, porque dice que no la quiere. Los rapacinos de pianos y pases se encuentren un caigas para agua, que los dios amores son de la charana, que los míos amores son de la charana. ¡José Asturias! ¡Viva la República! A traballar, que aquí no hai privilegio.